La semana pasada empecé un mensaje que titulé La vida cristiana normal. Y yo digo que la vida cristiana normal es para valientes, no es fácil. A veces nos deprimimos, a veces nos confundimos. Ahorita que Leo estaba hablando pensaba mucho en lo que decía y no es fácil reconocer a Dios, no es fácil ponerlo en primer lugar, si no en este lugar no cabría la gente. Y a veces tenemos nuestras prioridades un poco equivocadas. Amamos a Dios con todo nuestro corazón, pero tenemos batallas, tenemos pruebas y nos cuesta trabajo la vida cristiana normal. La semana pasada voy a hacer un resumen ejecutivo rápido, hablé de varios puntos. El primer punto es que Santiago, el escritor de esta carta, se presenta como el siervo de Dios y reconoce a Jesucristo como su Señor. Y él era su hermano de carne y hueso, jugaba con él de chiquito a los carritos, al avioncito, a los juegos esos, ya sabes, a la matatena, al dominó, al ajedrez. Ahí en la carpintería hicieron un ajedrez muy padre. Entonces él reconoce la autoridad de Jesús y ese fue el primer punto. ¿Quién es Jesús para nuestra vida? Después hablamos de las pruebas. Hablé de cuando falleció mi cuñado Arturo de cáncer y hablé de que las pruebas muchas veces en nuestra vida lo que pretenden es hacernos madurar, porque la palabra dice que seamos completos, que seamos perfectos. Y en el original lo que significa es que podamos madurar. Cada prueba que viene a nuestra vida Dios la permite para hacernos madurar. Hablamos de la sabiduría y de la fe que podemos pedírsela a Dios y Él nos la dará. Hablamos de que vamos a ser retados y probados en nuestra fe. ¿Estás allá atrás ahí de verdad? Hoy puse en mi Facebook, estoy feliz, encantado de la vida, puse un recuerdo. Hace 6 años me tocó casar a su hija Aide y a Luis. Te extrañábamos, Aide. Me emociono con esas cosas de repente. Y entonces también hablamos al final de que tenemos que confiar en Dios y no en nuestros propios recursos. Venía una palabra que decía que el rico se marchita como una estación y no podemos confiar en nuestra riqueza. Voy a continuar en el versículo 13, capítulo 1 de Santiago, epístola de Santiago, el primer libro escrito en orden cronológico del Nuevo Testamento, y dice así. ¿Estás conmigo? ¿Estamos listos para que Dios nos enseñe hoy? Bien, dice, nuestra responsabilidad. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos. El pecado, cuando se deja crecer, da a luz muerte. Diga conmigo, muerte. Así que no se dejen engañar, mis amados hermanos. Todo lo que es bueno y es perfecto desciende a nosotros de parte de Dios, nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía, es como una sombra no es como una sombra en movimiento. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad que nos dio, y toda la creación, nosotros llegamos a ser su más valiosa posesión. Me gusta mucho esta palabra, me ha gustado Santiago, les dejé de tarea que lean todo Santiago, espero que lo sigan haciendo y sigan meditando en esta parte de la Escritura. Y lo primero que dice el escritor es que Dios no tienta a nadie. Entonces yo recuerdo que hace algún tiempo estaba de moda echarle la culpa al diablo. No, y es que me pasó esto, y es que a veces la gente, te robaron tu carro porque no diezmas, y le echaban la culpa al diablo, y estuvo muy de moda en algunos años, hace como 10 años, y todo le echaban la culpa al diablo. Pero últimamente he visto también me he dado cuenta que también ahora le echan la culpa a la gente a Dios. Y es que Dios no me quiere, y es que Dios es muy raro, y es que Dios esto, y es que Dios lo otro. Y es que Dios, pero no reconocemos ni logramos hacernos responsables de nuestras propias acciones. Y es que salgo a trabajar y no consigo trabajo. Y es que Dios no me provee. Y es que yo he buscado y Dios no está conmigo. Y le echamos la culpa muchas veces a Dios. Es muy fácil echarle la culpa a Dios. Sin embargo, Santiago dice
que obviamente en la Escritura tendremos pruebas. Dios nos puede probar, pero Dios no nos va a mandar la tentación. Dios no nos va a mandar la tentación. Entonces, muchas veces en nuestra vida la tentación viene por nuestros propios deseos. Y ¿sabes qué? Tú y yo tenemos que cuidarnos de eso. Tenemos que estar atentos, tenemos que saber reconocer y no hacernos los tontos, como dice aquí, ya me perdí. No se dejen engañar. Pienso en el engaño. Cuando nosotros engañamos a alguien, o cuando alguien engaña a una persona, sobre todo hablando financieramente, lo quiere timar. Entonces, el engaño lo que trata de hacer es que la otra persona no se dé cuenta de que es una trampa. Te ofrecen un negocio en donde te van a pagar un interés maravilloso y que no sé qué, metes tu dinero y te quieren timar. Pero me llama mucho la atención en la Escritura cuando dice, no se engañen a ustedes mismos, porque entonces a veces ni siquiera nos damos cuenta que nos estamos timando a nosotros mismos. Y eso es algo muy delicado, eso es algo muy interesante. La tentación viene por nuestro deseo, por nuestro pecado, por nuestra mente, baja al corazón. Ahorita voy a hablar del proceso. No sé, puse aquí en mis notas, no sé por qué siempre pienso en los mismos ejemplos, pero veamos algunas tentaciones. Pienso que una tentación fuerte es el pecado sexual. Entonces, tener relaciones antes del matrimonio, para los que son jóvenes, perdónenme por la palabra, pero así lo escribí, el faje con el novio es una tentación. Tener sexo con otra persona que no sea mi esposa, ver pornografía, adicciones, tomar en exceso, comer compulsivamente, fumar, usar pastillas, robar, mentir, juzgar. Entonces la tentación viene a nuestra vida, llega el pensamiento, nos autojustificamos. Voy a dar un ejemplo. Yo soy bien buena onda como esposo y pues mi mujer últimamente como que no me está cocinando rico. Y entonces empiezo a generar ideas y entonces después veo la tentación, veo por ahí a alguien que se me acerca y me sonríe bonito y empiezo a generar y me empiezo a justificar. A mí se me hace que entonces... Y entonces da a luz el pecado y produce muerte en nuestra vida. Y yo apunté aquí un ejemplo, haz de cuenta que te metieras un puñal grande y te lo encajaras aquí. No se pongan tan serios, se pusieron muy serios con lo del ahorita. Y entonces te empezaras a desangrar y anduvieras por la vida caminando desangrándote. Porque la tentación nos va a llevar al pecado y entonces va a producir muerte en nuestra vida. Algunos son muy sutiles, por ejemplo puse aquí robar, mentir, juzgar. Y el de juzgar me gusta porque me gusta mucho la frase de AA que dice, vive y deja vivir. Somos muy buenos para juzgar. Juzgamos muy fácil, juzgamos muy rápido, tenemos un juicio acerca de los demás. Pocas veces vamos a nuestro cuarto y nos decimos, ¡hey! Júzgate a ti mismo, ¿qué es lo que estás haciendo mal que debes de cambiar? Siempre tenemos una opinión acerca de los demás, siempre pensamos cómo podemos hacer mejor las cosas, pensamos que nuestra esposa debería ser de esta manera, pensamos que nuestro esposo debería ser de esta forma. Y el proceso es un proceso muy interesante. Cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando, no se engañen. Tenemos que reconocer en nuestra vida y buscar a Dios para que nos ayude. No se dejen engañar, mis amados hermanos. A veces nos metemos en ciertas prácticas en nuestra vida, ciertas conductas destructivas, nos metemos en cosas, queremos jugar un poco con Dios y con el diablo. Y entonces yo apunté esta nota, es como si compras un boleto para una película de terror, no esperes ver a Dory en la pantalla llena de colores. Porque luego nos sorprende en la vida y, no, es que yo no sé ni cómo me pasó esto. Y aquí me gustaría hablarle a los hombres. La tentación sexual es una tentación muy, muy complicada.
Y no se puede. No se puede. Así que tenemos que cuidar nuestros ojos, tenemos que cuidar nuestra boca, tenemos que cuidar nuestra mente, tenemos que cuidar nuestro corazón. Y si algún día estás en una tentación, háblale a un amigo y dile. Porque ¿sabes qué pasa también? Muchas veces nos sentimos de hierro y somos muy cobardes porque no hablamos lo que nos pasa. Nos da pena, nos da temor a ser juzgados, a ser señalados. No hay ningún hombre en la faz de la tierra que no luche con la tentación sexual. Y tenemos que cuidarnos de eso, tenemos que ser prudentes. Más adelante dice la palabra que todo desciende lo bueno de Dios. Así que Dios no tienta a nadie. Llegamos a ser su más valiosa posesión. Voy a continuar. Más adelante en el versículo 19 es otra parte que habla de escuchar y obedecer. Y dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben de ser rápidos para escuchar, correr para escuchar, rápido para escuchar, lento para hablar y lento o aún más lento para enojarse. Rápido para escuchar, lento para hablar, lento para enojarse. El enojo humano no produce la rectitud que Dios desea. Así que quiten de su vida todo lo malo, todo lo sucio y acepten con humildad la palabra que Dios les ha sembrado en el corazón. Esta parte me encanta, porque tiene el poder para salvar su alma. Tengo que decir esto porque no está en mis notas y se me va a olvidar. Nosotros no podemos cambiar nuestra vida por nuestros propios pensamientos. Necesitamos la ayuda del poder del Espíritu Santo. Voy a empezar desde el principio, espero ahorita conectar eso. ¿Sabes que generalmente cuando corregimos a una persona es muy rápida para hablar? Y estás regañando, por ejemplo, a alguno de tus hijos, todavía no terminas y ya te están replicando. ¿No es debate? O a veces en mi caso personal, cuando me dicen algo que no me gusta, también empiezo a hablar. No soy rápido para escuchar, no soy lento para responder. Cuando hablamos nuestras palabras con velocidad sin pensarlas, a veces golpeamos a las personas y después ya no podemos corregir eso. La palabra dice que hasta el necio, cuando calla, pasa por sabio. Y el enojo es algo que produce amargura en tu vida. La forma de corregir a alguien es decirle las cosas. Si la persona tiene un corazón noble, va a poder escuchar, va a poder ser lento para hablar y va a poder corregir ese camino. Cuando tú te enojas, lo único que pasa es que sacas tu orgullo a relucir. Y entonces es como si pusieras un caparazón y no permites que la palabra o el consejo de tu papá o el consejo de tu líder o el consejo de un maestro o una persona que esté en autoridad pueda hacer un cambio en tu vida. Algo que me encanta de Rick Warren y aprendí de él hace muchos años es que él dice que a todos lados donde va aprende. ¿Y que él aprende? De todo el mundo. Yo he aprendido mucho de mis hijos, de Michelle aprendo demasiado, es la más pequeña, 9 años. Siempre tengo un corazón dispuesto a aprender, siempre estoy dispuesto a aprender. Le pido al Señor que me siga ayudando a aprender. Y eso me ha bendecido mucho en mi vida. Ahora, me gusta cómo dice: quiten de su vida todo lo malo y lo sucio. Hace algunos años tuve un problema con Sara que casi me cuesta el divorcio. 2 veces me ha pasado en 23 años. ¿Te acuerdas? ¿No? No te voy a recordar, mija. Una vez me tocaba predicar en una iglesia y estábamos en un Oxxo al que llegábamos todos los días para desayunar antes. Y obviamente, como dice Hebreos, que es imposible agradar a Dios sin café, llegaba a tomarme un café del Oxxo.
Pues yo le dije a Mónica, me tengo que tomar 2 expresos. Si la prédica esté mala, por lo menos que esté intensa. Entonces, me llegó mi café y sin querer se lo tiré en las piernas. Wow. Conocí a mi esposa después de como 16 años o 17. Wow. Wow. Y me puse a reír porque siempre que me peleo con ella me pongo muy nervioso y me empecé a reír de los nervios. Sara, mi amor, fue sin querer mi vida. Y se puso Sara como Dory, de colores. Y vio el reloj y dijo, me tengo que ir a cambiar. Y no alcanzábamos a que se fuera a cambiar. Yo seguramente te fuiste a cambiar, no me acuerdo. Pero otra vez me pasó, más grueso todavía. Íbamos a Vallarta. Pasamos la segunda caseta, no sé cómo le hice y le tiré un café encima. Caliente. Nunca en mi vida, jamás, en 23 años he visto a Sara más enojada. Nunca. Es más, me acuerdo y me da miedo. Y me gusta esa ilustración porque cuando tenemos algo sucio en nuestra vida, rápido queremos cambiarnos. Nos estorba. Las cosas que hay sucias en nuestra vida, tenemos que deshacernos de ellas rápido. No podemos andar caminando por la calle con el pantalón manchado de café. Pero ¿sabes qué? A veces lo que tenemos manchado es nuestro corazón. Y nos urge deshacernos de eso. Acepten con humildad la palabra de Dios que se ha sembrado en su corazón. Mira, mucho del trabajo del liderazgo de la iglesia es instruir, es dar instrucciones. Por ejemplo, yo quisiera que todo el mundo llegara a las 11:50, porque decimos que venimos a la presencia de Dios, decimos que venimos a honrar a Dios, decimos que Dios es lo más importante, pero la verdad es que no importa lo que digamos, nuestros actos reflejan lo que realmente importa en nuestra vida. Tú le puedes decir a tu esposa que la amas mucho y mandarle muchos WhatsApps y mensajes de Snapchat y todo ese rollo, pero si tú no estás a su lado, si tú no le demuestras realmente eso, ya ves que están llegando los mensajes de Snapchat. Te amo, dice. No sirve de nada. No sirve de nada. Entonces, cuando damos una instrucción, nosotros, porque Dios nos instruye y también me pongo en la lista, tenemos 2 formas de recibirlo: con humildad, con un corazón dispuesto, o con juicio y rebeldía. ¿Y qué? Si el pastor ni sabe dónde vivo, no sabe todo lo que tuve que hacer para llegar. Yo estaba pensando, no me gusta ser religioso ni legalista, pero pensé en algunas cosas. Por ejemplo, yo he tenido citas en diferentes partes del mundo, en China, y he llegado a tiempo. El jueves perdí mi vuelo. Cerraron Lázaro Cárdenas, estaba inundado, llevaba 2 horas de anticipación, no pude llegar al aeropuerto después de 3 horas. He perdido 3 vuelos en 800 vuelos que he tomado en mi vida. He llegado a la iglesia en 2 años y medio, una vez tarde. ¿Sabes por qué? No porque soy el pastor o porque lidereo, porque para mí es importante. Una vez quería conocer la iglesia de Joel Osteen y estaba en San Antonio. Estaba un poco lejos. Tenía 3 horas de camino y le dije a Sara, quiero ir a la iglesia, me voy a levantar para ir. Y levanté a toda mi tropa, que eso es casi como caminar en el agua. Lo subí en la camioneta y porque tenía muchas ganas de ir y de llegar ahí. Entonces nosotros tenemos que recibir con humildad la palabra de Dios para que nuestra vida pueda ser transformada con la ayuda del Espíritu Santo. Porque yo ya sé las cosas que necesito seguir cambiando en mi vida, pero a veces no puedo. Necesito la ayuda del Espíritu Santo. Y me encanta esto, porque tiene la palabra de Dios que se les ha sembrado en el corazón, porque tiene poder para salvar su alma. La iglesia tiene el mensaje más poderoso del universo, un mensaje que salva y que transforma vidas. La gracia y el amor de Cristo puede hacer de una vida nueva. La palabra de Dios.
Una palabra que salva, que transforma, que cambia. Yo creo que hay mejores conferencias en todos lados que en la iglesia. Conferencias de superación, de buenos hábitos, de todo lo que existe. Hay muy buenas cosas en el mundo. La única gran diferencia que nosotros tenemos es que a lo mejor nuestras conferencias no son tan buenas, pero tenemos la presencia de un Dios vivo que murió, que resucitó y que está en medio de nosotros, que es capaz de tocar, de transformar, de restaurar, de sanar, de liberar, porque hay poder en Jesucristo. Hay poder en su mensaje. Estaba escuchando, Sara me compartió el testimonio, no lo he podido ver, pero está en el Facebook, del vocalista, guitarrista de la banda satánica Korn. ¿Korn? ¿Quién sabe de rock? Korn. Entonces el chavo dice que era drogadicto, que estaba perdiendo a su hija, más o menos me lo platicó Sara, y que un cuate le compartió una palabra, un versículo. ¡Pum! Y entonces el cuate le dijo, quiero ir a tu iglesia el domingo. Y fue a la iglesia y encontró a Jesucristo y le dijo, quiero dejar las drogas, necesito dejar las drogas, están acabando con mi vida. Está en el Facebook hace unos días y transformó su vida. Yo platiqué mucho de mi vida la semana pasada. Es algo que yo he experimentado. Le dije a Sara que cuando la persona que me llevó a nacer de nuevo a mí me compartió acerca de Cristo, yo no entendía muy bien, ni de Jesús, ni del Evangelio, ni de muchas cosas. Yo creo que fue la obra del Espíritu Santo tocando mi vida, tocando mi mente y tocando mi corazón. Recuerdo que ese día lloré y lloré. Y yo me di cuenta, dije, ¿sabes qué? Yo necesito a Jesucristo. De veras que lo necesito. Y mi vida ya estaba bien, ya había dejado el alcohol, ya había dejado las drogas, estaba casado, tenía un hijo Armando de 2 años, tenía dinero otra vez, tenía coche del año, tenía muchas cosas afuera. Puedes tener muchas cosas afuera, pero si no tienes adentro lo que tienes que tener adentro, de nada sirve lo que tengas afuera. De nada sirve lo que tengas afuera. ¿Vamos bien? Continúo en el 22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Se engañan a sí mismos. Yo conozco muchas personas que se saben más versículos que yo. Con mucho respeto lo digo, pero sus vidas a veces no son tan ejemplares para mí. No juzgo a nadie. Ahorita voy a decir por qué estoy hablando de esto. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, sería como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo y luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Vamos a avanzar aquí. Dice también mi amigo Rick Warren que las personas que escuchan un mensaje y no toman notas, a las 72 horas han olvidado el 95% del mensaje. Y a veces me pasa porque nos juntamos con los líderes y entonces yo les digo, ¿qué onda con el servicio? ¿De qué se trató? Y nadie se acuerda. Y yo tengo notas de muchas cosas, generalmente no apunto muchas cosas, pero apunto algunas cosas prácticas que tengo que llevar a cabo en la semana. Entonces, si quieres hacer algo práctico para que tu vida sea impactada, toma alguna nota de cuando alguien predica, de cuando alguien enseña. Dios me habló esto para mi vida. Y en la semana hazlo. Y ya la armaste. Dice que si no ponemos la palabra de Dios en práctica, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra pero no la obedeces, será como ver tu cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas de cómo eres. Estaba pensando en esto. Aquí hay un dato muy interesante. Dice que la palabra es como verse en un espejo. Y a veces escuchamos una palabra y decimos, ¡ay! Por ejemplo, al final de lo que voy a hablar dice, si afirmas ser religioso pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo. Entonces yo leo algunas palabras y pienso en personas.
Siempre. Esta palabra está muy buena para mi suegra. Esta palabra está muy buena para mi esposa. O si no te levantas temprano, la pereza, la pobreza te arrasará, y entonces le mando el versículo a mi hijo, y así estoy pensando, ¿no? Pero la palabra de Dios es para cada uno de nosotros. Dios no te da una palabra y una revelación para tu esposa, te la da para ti. Claro que también puedes compartir, pero a veces nosotros cometemos el error de agarrar a bibliazos a todo mundo y queremos ser super biblistas, y la Biblia dice esto. Y ni siquiera hemos permitido que la palabra se siembre con humildad en nuestro corazón. Porque lo que Dios quiere cambiar es nuestra vida, porque Dios tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Dios no hace recetas por grupos. Dios no nos creó en serie de 10 en 10. Aunque ya sé que me parezco a muchos famosos, pero no. Hoy traigo buena autoestima, ¿verdad, Pati? Entonces aquí no podemos escuchar la palabra y no obedecerla. Ahora, yo apunté aquí, muchas veces en nuestra vida escuchamos la palabra, nos engañamos, y me gusta mucho este proverbio: más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Dice un dicho por ahí en el mundo: ¿quieres perder a un amigo? Dale un buen consejo. Y escuchamos una de las predicaciones en Nueva York de un pastor que decía: ¿quieres ser un buen líder? Nomás existe una forma de ser buen líder: piérdele el miedo a la gente, para que le puedas decir las cosas en su carácter que están mal, para que pueda cambiar. Si le tienes miedo a las personas, no las vas a poder corregir y su vida no va a cambiar. Entonces a veces escuchamos la palabra, pensamos que es lo correcto. En la multitud de consejeros está la sabiduría. A veces necesitamos escuchar de alguien más, porque a veces pensamos de una manera incorrecta. Tenemos una idea a veces preconcebida, o tenemos una tradición o una forma de pensar, y tenemos que ir a buscar la ayuda del amigo que realmente nos ama, que puede ser tu papá, que puede ser tu pastor, que puede ser tu esposa, que puede ser alguien que amas, que te quiere y que sabes que te va a dar un buen consejo, un consejo sin dolo, sin doble intención. Me encantan las ilustraciones de Santiago, ¿no? Si no, es como verte en el espejo y te vas. Y entonces en el espejo nos vemos en la mañana y no nos volvemos a acordar de nosotros mismos hasta el día siguiente, o cuando te vas a lavar los dientes. Ahora pienso en esto: todos nosotros somos un proceso, y no existe la vida cristiana perfecta. El cristianismo no es un rollo de perfección. Entonces cuando ya me sepa la palabra y ya haga todo bien, entonces voy a estar bien. No. El cristianismo es una vida de intención, no de perfección. Escuchar algo y entonces obedecerlo. Podemos nosotros muy fácilmente evaluarnos si creemos en todo lo que la palabra dice o no. Es muy fácil. Yo no quiero hacer aquí preguntas porque no quiero hacer sentir mal a nadie, pero yo me podría hacer preguntas a mí. Si la Biblia habla del diezmo para mí y lo hago, creo en eso. Si la Biblia habla de que tengo que estar sujeto a una autoridad y le hablo a mi pastor y tengo una relación con él, creo en el principio de autoridad. Si la Biblia me habla de que tengo que perdonar, pues tengo que perdonar. Si la Biblia me habla de que tengo que mi esposa y mi familia tienen que ser lo más importante, creo y lo hago. Ahora, muchas veces fallo y muchas veces me equivoco. No quiere decir que tenga una vida perfecta porque crea en la palabra de Dios, pero hay una intención buena en mi corazón. Yo deseo honestamente ser un mejor esposo. Deseo honestamente ser un mejor papá. Lo deseo. ¿Qué tengo que hacer? Ir a la fuente de toda sabiduría, que no es Netflix. Proverbios es un libro que está lleno de enseñanza de los padres hacia los hijos. Tengo que ir a la palabra, tengo que nutrirme de Dios, tengo que ir a la fuente que me puede inspirar, que me puede transformar. Esta parte me encanta porque Santiago es judío y le está hablando a los judíos, entonces les dice: si crees en la ley perfecta que te hace libre. Ojo, voy a explicar bien esto. ¿Ahí tenemos todo? Dale.
Ahí. Si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, y estuve meditando, son judíos y conocen la ley. Entonces, ¿cómo que la ley perfecta? Si la ley es perfecta para ellos. Es que Santiago está hablando de la gracia y del amor de Dios, porque la ley judía no se puede cumplir, no se puede llevar a cabo, no se puede obedecer. La ley está establecida para mostrarnos nuestro pecado y nuestra condición incorrecta delante de Dios. Pero entonces él le dice, ok, si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre, porque no estás atado más a normas, no estás atado más a condiciones, a hacer cosas, a actos. Estás atado a Jesús, a través de su gracia, a través de su amor, a través de su reconciliación. Y no te olvides de lo que escuchaste, Dios te bendecirá por tu obediencia. Dios te bendecirá por tu obediencia. Hay dos cosas que he escuchado, y una es que si eres obediente, Dios te va a bendecir. Entonces a veces tenemos fe en ser obedientes. Si llegas temprano, Dios te va a bendecir. Si diezmas, Dios te va a prosperar. Si ayunas, Dios te va a socorrer. Y si le dices al pastor que predicó muy bien, Dios te va a premiar. Y tenemos fe en la obediencia. Y no se trata de eso. Se trata de tener obediencia a nuestra fe. Obediencia a nuestra fe. No confíes en tus actos. No confíes en las cosas que tú puedes hacer. No confíes en las cosas que tú puedes lograr. No es por obras, para que nadie se gloríe. Si tu mano derecha da algo, que tu mano izquierda no se entere de que lo diste. Tenemos que tener obediencia a nuestra fe. Si la fe dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, no es una opción. Tenemos que hacerlo. Si la fe dice que no tenemos que juzgar a nadie, no es una opción. Tenemos que hacerlo. Llega el maestro de la ley con Jesús y le dice, bueno, ok, ¿cuál es el mandamiento más importante? Fácil, le dice Jesús, re fácil. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces Dios es lo más importante para mí. Amo a las demás personas como quisiera que yo fuera amado, empezando en mi casa, empezando en mi familia, empezando en mi iglesia. O tengo un corazón que está lleno de café y necesito llevarlo ahí a que le pase un poco de agua para que sea un poco limpiado. Ya estoy terminando bien a tiempo, ahora sí, más o menos. Si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos, de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Si esta palabra la puedo contextualizar, porque Santiago está hablando a judíos, pero acuérdense que la carta en las traducciones nuevas dice que es una carta para todos los cristianos. Hay muchos que son creyentes. Cristianos, dice Santiago que es una carta para todos los cristianos. Entonces, así diría, si afirmas ser cristiano, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo, tu religión no vale nada. Veníamos de regreso en el avión el viernes. Me encontré a Margarita Zavala en el aeropuerto. Y Mónica me conoce, yo soy una persona muy tímida y todo eso, pero me pidió sacarse una foto conmigo y pues ni modo. No tuve más opción. Nos subimos en el avión en la primera fila. No puedes tener atrás de la mampara, no puedes tener nada en el piso. Entonces el cuate que iba, un abogado intelectual, le dijo al aeromozo, oye, ¿por qué no podemos traer nada ahí en el piso? No, es que porque entonces cuando las cosas te paras y entonces si hay alguna emergencia para que salgan, para que no estorben. Le dijo, oye, pero aquí hay más espacio que en los demás asientos y los demás sí pueden traer las cosas. Yo le dije, no es por eso, te voy a explicar. En el mamparo tú no puedes meter tu equipaje debajo.
En los demás asientos sí puedes meter tu equipaje debajo. Lo que eso prevé es que si el avión se voltea, se cae, se va de lado o tiene algún problema, no vuelen las cosas por el aire y te golpeen. Porque el abogado le dijo, no me convenció tu explicación. Y entonces le dije, ahorita te explico. ¿Sabes qué? Nuestra vida, hay gente que invitas a la iglesia. Te invito a la iglesia, comadre, va a estar padrísimo. Los chistes van mejorando. Y la gente no lee su Biblia, pero la gente lee tu vida. La gente constantemente está leyendo tu vida, la tuya. No me veas a mí que estoy aquí con las luces y soy pastor. La gente está leyendo tu vida y también está leyendo mi vida. Y tenemos que ser congruentes con lo que decimos. Y tenemos que esforzarnos por hacerlo. Y tenemos que ser un buen testimonio para los que están afuera. ¿Por qué? Porque si no cuidas tu lengua, si no cuidas tu forma de vida, si no cuidas lo que haces, entonces tu religión no vale nada. ¿Y sabes qué? No me convence. Yo nunca podría invitar a una persona a decirle, mira, ven, te invito a la iglesia, vamos a ayunar 40 días, nos vamos a lacerar, nos vamos a estar ahí para que Dios nos perdone. Yo no podría invitar a una persona así. No creo que sea atractivo. Yo invitaría a una persona y le diría, ¿sabes qué? Vamos a un lugar en donde puedes conocer a Jesús. Para Él eres importante. Él pagó con su propia vida y su propia sangre por ti porque te ama. Oye, pero es que yo soy una persona impura y tengo pecado y estoy lleno de tatuajes y fumo droga. No te preocupes. Dios te ama. Puedes venir. A pesar de mi condición, sí. A pesar de tu condición. Porque en el Evangelio vemos que Jesús amaba a los pecadores, se desvivía por estar con los pecadores y repudiaba a los religiosos, a los que conocen la palabra, pero no la llevan a cabo. Creo que la iglesia es la esperanza para el mundo y debe ser un lugar inspiracional. Como dice nuestra visión, somos una iglesia práctica en donde Dios transforma vidas, la chamba es del Espíritu Santo y que trae esperanza al mundo. Y claro, tenemos que hacer cosas, pero no podemos cambiar nuestra vida por nosotros mismos. Tenemos que buscar la ayuda y el socorro del Espíritu Santo. Me encanta lo demás que dice, tenemos que hacer obras. Dios no nos salvó para guardarnos en nuestra casa. Ve, ayuda a la esposa, a la viuda, al huérfano, sirve en tu iglesia. Ve al estacionamiento a que puedan ahí estacionarse. Está hablando de un servicio para Él. Nuestra vida tiene que representar algo de dar. Que cuando nos vayamos de este mundo, hayamos dado más al mundo de lo que tomamos de Él. Y no dejar que el mundo nos corrompa. Porque el mundo es muy fácil que nos corrompa.